Ya estamos con Magdalena Besonarte, ya es vocera de Ovejas Negras, bueno, para hablar justamente de este Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy es un día importante para dar visibilidad también a este colectivo, en realidad a todos los colectivos que de alguna forma están englobados en esta comunidad y entender que como sociedad debemos avanzar en la naturalidad y la aceptación de todos como integrantes, ¿no? Sí, hoy como mencionaban recién, es una fecha clave a nivel internacional, en realidad el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, y que la palabra justamente orgullo surge de las revueltas de Stonewall, porque cansados y agotados del hostigamiento policial que había en esos boliches de Nueva York, donde estaba prohibido ser homosexual, había una ley que decía que tenías que tener una determinada cantidad de ropa asignada a tu sexo para vestirte, entonces también estaba prohibida explícitamente la transexualidad, y iban y muchas veces no el abuso policial, y bueno, una madrugada del 28 de junio, comienzo del verano allá, dijeron basta, y esa revuelta duró 5 días, o sea, dijeron basta cuando pasó lo de Stonewall, ahí hubo enfrentamientos y siguieron los enfrentamientos. Entonces ese día implicó muchas cosas en la ciudad de Nueva York, y después que se replicó en Estados Unidos y después a lo largo del mundo, para justamente decir basta al no ser consideradas personas. Y en particular, hoy se celebran los 30 años de la primera manifestación pública de el orgullo en Uruguay, que es esa foto que mostraba recién, que eran muy poquitas personas, y de hecho es una foto donde aparecen las personas con la cara destapada, pero también había otra gente que se cubría porque no la podían ver en su trabajo, porque era también la exposición de vos, vivir tu identidad, era un riesgo de la exposición de tu familia, de la exposición del trabajo, y bueno, si pensamos hace 30 años, si pensamos ahora, han habido muchísimos cambios, muchísimas transformaciones en el Uruguay. También eso lo vemos como una consecuencia, pero no exclusiva, digamos, de una coyuntura mundial que también es más permisiva, donde se puede hablar de estas cosas, pero también de la lucha de los colectivos. Es que esa permisividad quizás también es parte de una aceptación de ver a la gente manifestándose, reclamando ese derecho por reclamar, y a partir de ese quiebre es que se da esa apertura, digamos. Es que justamente esa es la idea. ¿Por qué el 28 de junio es tan importante por lo que pasó en Estados Unidos? Aparte que obviamente Estados Unidos es un país que miramos mucho a nivel internacional, entonces tiene impacto, digamos, pero también porque cuando dijo el colectivo, o sea, la gente colectivamente se organizó y dijo basta. Y también se puede identificar una trayectoria similar en todos los países, en Latinoamérica y en Uruguay en particular. No fueron leyes que a algún político o política se le ocurrió hacer y decir, ay, de repente estaría bueno que estas personas tengan derechos, sino que las propias personas fuimos las que nos manifestamos, nos organizamos y conquistamos nuestros derechos. En otros países se celebra diferente, ¿no? En septiembre, por ejemplo. En realidad en Uruguay nosotros celebramos formalmente digo, porque en realidad el mes de la diversidad es septiembre, y en realidad tiene que ver también con hacer un camino propio. Eso también pasa en muchos países de Latinoamérica, más que nada, el Día del Orgullo es muy importante, es una cosa internacional, pero en realidad cómo lo vemos en cada país, cómo se baja a tierra. Y nosotros desde hace ya 17 años que empezamos a más que nada hacer como las intervenciones propias del Uruguay, y hacerlas, y particularmente la Marcha por la Diversidad, en septiembre. Y bueno, en septiembre pero hoy es el día donde de repente van a los medios de comunicación. Hoy, sí, en septiembre también. Y se dan las actividades. Pero hoy, claro, en realidad hoy es también, como particularmente este año se cumplen los 30 años de la primera manifestación de lo que pasó acá en Uruguay, también es una fecha particularmente importante por este año, como pasó en el 2019, que también hubo como mucha
prensa de este día porque se cumplían los 50 años de Stonewall. O sea, Claro. como que hay fechas y años particulares, pero septiembre sigue siendo como el mes de la diversidad para Uruguay. Y este es internacional y por lo tanto también impacta muchísimo y es un momento para aprovechar para ir a lugares a hablar de lo que pasó en Stonewall, hablar justamente de las revueltas, hablar del movimiento y cómo ha transformado digamos que la vida, por lo menos para quienes somos de la comunidad. Claro, ahora, los colectivos, por ejemplo, trans, ¿son de repente los más castigados dentro de lo que es la comunidad? Bueno, yo creo que es muy difícil esa pregunta en términos de comparar qué tipo de vulneración de derechos han habido a lo largo de la historia. En realidad sí, si pensamos en la actualidad, hoy las personas trans o las personas que menor acceso a trabajos tienen más... centros educativos mismos, digo, no pueden ni siquiera a veces terminar muchas sus veces estudios. son expulsados de los centros de estudios, muchas veces no son aceptados por su familia. Eso pasa en toda... O sea, históricamente ha pasado en todas las personas que no tienen una orientación sexual heterosexual y que aparte no son personas trans. Digamos, si vos te salís de ese camino de ser una persona heterosexual y ser una persona cis, que vendría a ser la gente que no es trans, eso ni se cuestiona, pero cuando te empezás a cuestionar algo relacionado a tu identidad sexual, históricamente ha sido castigado, y en Uruguay no es una excepción. Después, cuando empiezan a visibilizarse, cuando hablamos de las revueltas de Stonewall, estamos hablando de que las mujeres trans eran las que estaban en la primera línea de combate, digamos, no es que recién se suman al colectivo, ni para nada. El tema es que sí, el sistema permite más, acepta más fácil algo distinto, pero no tan distinto. Entonces empiezan a haber como diferencias dentro de, por ejemplo, el acceso a, la permanencia en el sistema de salud, el acceso a tener un trabajo digno y también el acceso a la salud. Y es muy diferente lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, una cosa es Montevideo, el centro, la zona más urbana, más céntrica, en la capital, que en el interior del país o la zona más periférica de la ciudad. Eso también es algo que se ve no solamente en Uruguay, pero que hay diferencias. No es lo mismo ser la trans del pueblito del interior, que capaz que de repente acá una clase media universitaria donde podés tener un poco, por lo menos, más de redes de contención. ¿Cómo ha avanzado la sociedad uruguaya en cuanto a la discriminación por lo menos en los últimos 30 años? Bueno, la vida, poder ser, eso es lo primero. Yo creo que pero una vez que no ya existía la posibilidad, la decisión de ser, la discriminación que sufre esa persona. Y por eso justamente decía, yo creo que hay un avance tremendo, primero en reconocimiento de que somos personas, o sea, hace 30 años no había ninguna legislación respecto a, no existía, no pasaba, o sea, esto, no nombrás, no existe. Legalmente no. Y simplemente perseguido por la policía, o sea, estamos hablando, por ejemplo, en los fines de los años 80 y continuó hasta varios años después, las racias y la persecución policial hacia personas trans, hacia todo lo que era desviado de lo heterosexual, y también el sistema de salud muy punitivo frente a las identidades no heterosexuales, ¿no? O sea, estamos hablando de encierros en manicomios, en lobotomía, todo eso pasó en Uruguay, pasó en todo el mundo. Si pensamos hace 30 años, realmente estas personas que salieron a la calle nosotros siempre hablamos de ese puñado de valientes, porque realmente era exponerse a una situación de violencia extrema donde no tenían garantizado ninguno de sus derechos. Claro, mismo decías que que las primeras marchas estaban la gente con la cara tapada, hoy por hoy es algo multitudinario en donde participan todos los integrantes de la sociedad, independientemente de su elección sexual, porque eso también es una realidad, hoy es algo que está acompañado por mucha gente. Cambió radicalmente y eso fue también un elemento fundamental para el cambio cultural, de que las personas que no son parte de la comunidad también se empezaron a convencer de que en realidad estos derechos son derechos humanos y que todas las personas debemos ser personas independientemente de mi orientación sexual o mi identidad de género. Ahora, Magdalena, ¿cuál es el paso siguiente? Obviamente todavía falta porque aún se sigue dando algún tipo de discriminación. Estaba pensando, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En cosas que tenemos incorporadas y naturalizadas que deberían comenzar a modificarse para también ir cambiando determinados estereotipos que
tenemos en nuestra mente. Bueno, en el lenguaje, la primera barrera que cuando una comunidad como la comunidad de la diversidad sexual, LGBTIQ+, empieza justamente a romper un poco las barreras de el deber ser en términos de identidad, ¿no? Que es muy difícil, también se abre un abanico de posibilidades que de repente antes nadie se los hubiera cuestionado, ¿no? O sea, dice, bueno, aparecen nuevas personas, no es que aparezcan nuevas personas, sino que aparecen nuevas formas de nombrar cosas que siempre existieron y que antes no eran habilitadas y ahora están habilitadas. Ese es el caso, por ejemplo, de las personas no binarias. ¿Qué son las personas no binarias? Son aquellas personas que no se identifican ni con el género, ni con ningún género, ni con ser mujer ni con ser varón. Eso siempre pasó durante toda la vida. No es que nunca existió ninguna persona en el mundo que no se identificó ni con el ser mujer ni con el ser varón, que no era mujer ni varón. Sin embargo, nunca se posibilitó, nunca se dio la posibilidad de eso enunciarlo. Ahora se puede enunciar porque existe otro marco, tanto legal como cultural, para poder hacerlo. Y eso trae unas consecuencias muy importantes en el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje español es muy binario, es A y O. Y entonces empiezan a justamente cuestionarse cómo son los pronombres, cómo yo me siento identificada, y empieza la E a ser no como una generalización, sino como una letra que no refiere ni a lo femenino ni a lo masculino. Es una cosa que el lenguaje siempre se va adaptando a la situación, y hay gente que es más conservadora en general, y particularmente el lenguaje es algo como que les genera muchísima resistencia. Y hay otras personas que los van incorporando, y hay otras personas que lo querrían incorporar, pero les cuesta más porque, bueno, es difícil también cambiar como uno. Y la discusión, definitiva, que después se ve en el lenguaje, es respetar las identidades de las otras personas y respetarlas sustancialmente, no solamente escribir en un papel y decir qué bien, qué bueno toda la diversidad, sino también sustancialmente entender que hay personas que son diferentes que todas las personas somos diferentes y que está bien respetar nuestra identidad. Tengo la última por mi parte, que tiene que ver un poco con cómo está Uruguay hoy en cuanto a leyes que puedan cubrir hasta al colectivo, y cuántas de esas leyes en las que se avanzó se llevaron a cabo realmente. Bueno, en cuanto a leyes, Uruguay es uno de los países, por lo menos de la región, de más avanzada en términos normativos con respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+. Tenemos las primeras leyes que se aprobaron. En realidad la primera ley es una ley de antidiscriminación que no se usa mucho porque es una ley punitivista que básicamente que es muy difícil de aplicar y que tampoco es muy práctica, la verdad, pero es la primera ley que menciona, dentro de un conjunto de otras cosas, como o sea, es una ley de antidiscriminación genérica en el sentido de que contra todo tipo de discriminación, y donde específicamente menciona orientación sexual e identidad de género. Después se avanzó un poco más en leyes un poco más sustantivas, en términos de que efectivamente te transforman la vida, como cambio de nombre de sexo registral, la ley de concubinato, después matrimonio igualitario, la reproducción humana asistida, y la última ley que se aprobó fue la ley integral para personas trans. Todas estas leyes han tenido obviamente sus dificultades de implementación, claro. Algunas simplemente porque había que enseñarle, ¿no?, al registro. Cuando se aprobó la ley de matrimonio anterior, como que había que enseñarle al registro ciertas cosas de que se acostumbrara a que cambió la ley, que por lo tanto no tenía que ser un don y una doña. Demoraron mucho en eso, pero bueno, eso lleva tiempo. La ley integral para personas trans también se aprobó en un momento muy particular del Uruguay, que había campaña electoral, o sea, se aprobó en el 2018, después la campaña electoral, después el cambio de gobierno, pandemia, o sea, como que hubo un montón de cosas que hicieron que la implementación de la ley también tuviera sus retrasos y no convencimientos también, pero nosotros hemos trabajado, estamos trabajando desde Ovejas Negras en un proyecto que básicamente lo que estamos haciendo es monitorear que la ley se cumpla, claro. Específicamente los llamados públicos, porque una de las partes de la ley integral lo que dice es que cualquier llamado público tenés que el 1% es para personas trans, como también para personas con discapacidad, o sea, personas afro, ¿no? El cupo. Nosotros lo que estamos haciendo es efectivamente monitorear que los llamados que se abran... Fiscalizar, digamos. Exacto. Que se lleva y llevamos adelante dos litigios contra el Estado en los casos que no se cumplió en el llamado, y la verdad que la respuesta no ha sido positiva porque se anuló el llamado y se volvió a hacer. No llegamos a la etapa de demanda, o sea, simplemente fue
Y la verdad que eso es muy importante. Tenemos que en este momento, como colectivo y lo que estamos es, defendiendo los derechos que ya tenemos, las conquistas que ya tenemos, en una coyuntura muy particular, que venimos de un par de años muy duros con toda la sociedad, y también identificando que en el resto del mundo hay expresiones de odio, expresiones que se manifiestan también físicamente, como lo que hablamos de la situación que en Estados Unidos intentaron un grupo de neonazis y romper una de las manifestaciones del orgullo. Agresiones en trenes, ¿no? Agresiones a las manifestaciones, ¿no? Y estamos como trabajando en eso. Y bueno, primero, no dejar de manifestarnos bajo ningún concepto y también estar alertas a que lo que está pasando en el mundo también muchas veces tiene consecuencias en el Uruguay y esos discursos que capaz que son más lejanos, de odio, empiezan a ser habilitados. Claro. Y hacer una fiscalización continua. Exacto. Una cosa por ahí. Magdalena, bueno, muchísimas gracias por estos minutos en el living. La idea era poder escucharte, poder escucharlos también a ustedes, entender también como integrantes de la sociedad debemos también interiorizarnos sobre estos temas y actuar en consecuencia. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.